El periodista más destacado del fin de semana ha sido el señor Jorge Eliotti. Jorge Eliotti es columnista del Diario de la Nación, figura siempre entre los periodistas más destacados y respetados de la Argentina. Él ha escrito un par de artículos este fin de semana muy importantes que de algún modo se conectan con lo que estamos discutiendo aquí hace ya varios días, ¿no? Es decir, las tensiones judiciales alrededor de los casos de la señora Kirchner, la remoción de la ministra de Justicia Marcela Lozardo y su reemplazo por el ministro Soria, rodeado de tensiones, las discrepancias por el manejo de la economía con el ministro Guzmán en los Estados Unidos, tal vez con planes distintos, o por lo menos es lo que él sugiere respecto del Instituto Patria. Obviamente el tema de las vacunas, que es un tema súper importante que está complicando el panorama argentino por la confusión que hay al respecto, la gestión que ha habido, que ha sido muy cuestionada, digamos, del vacunagate para acá. Realmente ha sido un tema muy complicado y estamos en presencia de un abismo vacunatorio muy significativo para la Argentina. E incluso agrego a esta lista lo que Jorge menciona en su artículo de fin de semana, que las relaciones entre la señora Kirchner y el presidente Fernández están pasando un momento de máxima tensión. Bueno, obviamente que dicho esto por cualquiera, yo le hubiese dado una importancia relativa, pero siendo que se trata de un artículo firmado por Jorge Eliotti, tenemos la obligación de tomarlo en serio. Jorge es un tipo, repito, súper importante. Y por eso quiero conversar con él esta mañana unos minutos, en este momento, siendo que ha tenido la enorme amabilidad hoy de atendernos. Jorge escribe obviamente en el Diario de la Nación. Jorge, un abrazo grande, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Muchas gracias por el comentario y por el llamado. Bueno, no he hecho más que describir la realidad. Ha sido tu columna tal vez lo más impactante que hemos leído el fin de semana. Así que te pido si sos tan amable con nosotros y con nuestros oyentes, Jorge, un repaso del estado de cosas de lo que vos describís ayer bajo el título Cristina da señales de soltar amarras. Bueno, el planteo parte de un proceso de descomposición bastante acelerado dentro del gobierno, que viene expresándose en todas estas tensiones que vos manifestás y que se expresan en muchas áreas, en muchos ministerios, con muchos funcionarios. Creo que lo novedoso en todo caso es que Cristina ha pasado de una etapa, yo diría, de ofuscación o desencanto con el funcionamiento del gobierno a cierta resignación. Y por eso yo marcaba que por momentos está en un plano de injerencia y de intervención y en otro de prescindencia y de apartamiento. Y de allí ese mensaje que me ha llegado por dos lugares distintos que ella transmite en algunas conversaciones con sus sectores más cercanos, de bueno, ya sabemos que este no es el gobierno que habíamos imaginado, sabemos que el presidente no está haciendo exactamente lo que nosotros habíamos pensado, pero hay que acompañar y después ir construyendo un proyecto a futuro. Esto yo creo que empieza a permear en la estructura y por eso hemos visto una sucesión de problemas en muchas áreas distintas, donde hay o colisiones entre el primero y el segundo de cada ministerio, o directamente hay enfrentamiento de posiciones, como puede ser el caso de Frederick con Bernie, o como puede ser lo que se está planteando en el plano económico, donde Guzmán está haciendo un esfuerzo muy importante por sostener lo que es su plan troncal, a pesar de todas las dificultades que enfrenta y de los cuestionamientos o limitaciones de otro sector que está pensando mucho más en las conveniencias electorales. Entonces, todo esto se ha potenciado en este momento, yo creo que un poco porque hay una ventana que dejó la pandemia durante el verano, otro poco porque apremia la campaña y las necesidades de las elecciones, y eso yo creo que ha complicado mucho el funcionamiento de un gobierno que está demostrando pasar por un momento de enormes dificultades. Sí, claro. Jorge, vos describís también una situación compleja por la que atraviesa no solamente Martín Guzmán, sino el ministro de la Producción, Matías Culfas, ¿no? Que de alguna manera había planteado una cosa hace unos días, cuando dijo que bueno, que la inflación era un problema vinculado a la macroeconomía, etcétera, y se encontró como de golpe con unas resoluciones muy complejas de parte de su segunda, la señora Español, que lo han dejado, viste que en la radio hablamos un poquito peor que ustedes en los diarios, yo dije pintado, ¿no? Pero muy lejos no debe haber estado, ¿no? Bueno, es que es otra expresión
Culfas en este momento está un poco más, yo diría, en sintonía con Guzmán, en un planteo económico un poco más cuidadoso, tratando de, yo te diría, preservar algunos lineamientos que tiene que ver con tratar de avanzar con el fondo, no descuidar el equilibrio fiscal, mantener una relación próxima con el sector empresarial, con los privados. Y yo creo que hay un conflicto conceptual con el otro ala que hoy yo creo que está de alguna manera expresado en Axel Kicillof, quien es de alguna manera una especie de referente para Paula Español, la segunda de Culfas, claro, y que es quien ha impulsado este nuevo esquema de controles a las empresas. De fondo hay una colisión de miradas que en algún otro momento también se contaron en otros textos respecto de diálogos entre Culfas y Kicillof. Kicillof no interviene permanentemente en la economía, ya tiene suficiente con la gobernación de la provincia, pero sí tiene una mirada diferente, yo diría un poco réplica de lo que fue su gestión hasta el 2015, y es muy influyente en el oído de Cristina, y nosotros sabemos lo que eso significa. Sí, claro. Jorge, ¿ves lejos un acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario dentro de este contexto? Yo no veo señales de inminencia de un acuerdo, y de hecho, por la información que yo tengo, de alguna manera el viaje de Guzmán a los Estados Unidos es un paliativo para decir, aunque no lleguemos a un acuerdo, vamos a seguir conversando y tenemos la vocación de seguir en línea con el Fondo Monetario. Entiendo que está más cerca de eso que de avanzar en un acuerdo concreto en los próximos meses. Claro. Jorge, te hago una última pregunta y probablemente sea la más importante, que es subyace, digamos, a todo lo que estamos conversando en estos minutos y me parece relevante que nos des tu punto de vista. Y en esta historia que vos estás describiendo, ¿y el presidente Fernández? ¿Cómo lo ves? Yo creo que finalmente es el presidente. Sí, por supuesto. Yo creo que está en un momento muy difícil porque se le corren las variables. Yo creo que había un modelo original, yo soy de los, llamémosle, ingenuos, que pensó que Alberto Fernández entendía que podía desarrollar un proyecto al principio, que conforme avanzó el gobierno empezó a ver una actitud mucho más proactiva de Cristina. Eso se fue plasmando en el último tramo del año pasado, y yo te diría que hoy se ha pasado a una fase de cierto desconcierto, ¿no? Y yo creo que en ese desconcierto está el presidente tratando siempre de mantener los equilibrios internos del frente de todo como prioridad, y eso lo lleva muchas veces a la parálisis o a la acción en círculos. Me parece que la historia del reemplazo de la ministra Lozardo exhibe de alguna manera todas esas cavilaciones del presidente, envuelto, insisto, en las dudas permanentes respecto de cómo decidir y a quién elegir y no lesionar ni a Cristina, ni al kirchnerismo, ni tampoco aparecer debilitado. O sea, me parece que son demasiados atenuantes, demasiados asteriscos que aparecen en cada decisión y que yo creo que lo tienen de alguna manera paralizado, aferrado un poco a esta consigna de que este año se juega con las vacunas y con cierta recuperación del poder adquisitivo, del control de la inflación, y que allí está él un poco embanderado con ese mensaje, pero el gobierno le cuesta mucho actuar y le cuesta mucho avanzar. Aclaro una cosa, esto no quiere decir que esto electoralmente después termine en una derrota, en una catástrofe. Hay que ver cuál es la oferta opositora y demás. Pero en este momento lo que se ve es un presidente que tiene demasiadas tensiones internas como para poder definir estrategias y poner un rumbo a un gobierno en un momento muy difícil del país. Un lujo escucharte este rato, Jorge. Te mandamos todos un abrazo acá desde Radio Mitre en Buenos Aires. Gracias por todo. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo. Jorge Liotti, columnista político del Diario de la Nación, hablando de su columna de ayer domingo, titulada Cristina da señales de soltar amarras.